Cajamarca, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, mereciendo tal consideración por ser el escenario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo, el encuentro de dos mundos. Aún antes de este hecho, Cajamarca ya era notable por su desarrollo cultural como la pintura, danza, gastronomía, arquitectura, entre otras. Por tales distinciones que tiene para nuestro país y el mundo, es importante conservar este legado, ya que es el sustento más importante de nuestro pasado y una de las formas de dejar historia y así acentuar las bases del desarrollo cultural y turístico en el futuro. De todas las muestras del patrimonio cultural, empezamos nuestro viaje viendo el legado de la época preinca, de la cual resaltamos los restos arqueológicos de Cayacpuma, Conturhuasi o Acaloma, los cuales reciben poca importancia por parte de la población y autoridades. Continuamos con la cultura inca, el cual llegó a dominar a los caxamarcas. Como muestra de ello es el cuarto de rescate, que formó parte de un conjunto de edificaciones incas. Posteriormente, llegó a ser el escenario más importante de la historia, como es el encuentro de dos mundos. A partir de esto, surge la época colonial, en la cual la cultura sufre grandes cambios y muestra de esto es la nueva arquitectura religiosa del centro histórico de la ciudad. Dicha arquitectura refleja un estilo europeo, el barroco. El ejemplo más representativo es el complejo monumental Belén. Como resultado del asentamiento de los españoles, nace una necesidad de emplazarse en la ciudad. Es donde surge la época republicana, lo que conforma hoy en día el centro histórico de la ciudad. Por el mismo hecho del cambio de cultura que sufrimos, adquirimos una herencia cultural de gran variedad y belleza. Pero, ¿hoy en día se ve reflejada esta herencia en nuestra ciudad y en nuestra población? Pues la respuesta es obvia. Actualmente hablamos de una ciudad que carece de identidad, ya que no hacemos algo por dejar huella en la historia, como nuestros antepasados, puesto que la cultura respaldada por el arte es la mejor forma de dejar un legado multicultural en las generaciones futuras. Claro ejemplo de esto es el poco interés de las autoridades en mejorar la cultura de la ciudadanía e impulsar su consumo, reflejándose en la cultura del ciudadano cajamarquino actual, ya que éste no conoce ni siquiera a un artista de su localidad, ni se identifica totalmente con su cultura. Esta falta de interés por nuestra cultura se da desde la educación que recibimos, que es parte fundamental de la formación como ciudadano, porque a partir de ella se crea una conciencia permanente de la cultura en la vida de la persona. Al hacer un análisis urbano del crecimiento de la ciudad de Cajamarca, este se da de la siguiente manera. Tomando como referencia el primer plano Villa San Antonio de Cajamarca del siglo XVIII, la primera expansión urbana solamente genera un 6.6% de territorio actual entre 1780 y 1860. 120 años después se expande un 21.8%. Luego de 15 años duplica su porcentaje de expansión debido al crecimiento desmedido de la población. Posteriormente, en el año 2010, llega a un 65% y actualmente sigue expandiéndose. En cuanto al circuito turístico del centro histórico, los turistas opinan que este circuito es deficiente, ya que no sigue un orden específico que no satisface sus expectativas. En cuanto al problema principal de las casonas, los propietarios de estas viviendas aledañas a los monumentos están modificándolas a su antojo, ya que irrumpen con los perfiles, alturas, materiales, uniformidad de fachadas y el reglamento en general, provocando que estos monumentos no sean apreciados de una manera correcta, ya que no cumple con la función elemento entorno. Junto con el problema anterior, otro grave problema es el cambio constante de los propietarios, provocando modificaciones, divisiones y su deterioro. En cuanto al uso actual de las casonas del centro histórico, algunas de estas generan problemas como congestión vehicular y peatonal, deterioro y contaminación, pero a la vez algunas empresas que las ocupan ayudan a que aún se mantengan en buen estado. En cuanto al comercio del centro histórico, este es excesivo, ya que forma parte de la conglomeración de vehículos y personas, además de la contaminación, dando una mala imagen y acostumbrando a una población sin cultura de respeto hacia la ciudad. En cuanto a la congestión vehicular, este es el principal problema de la ciudad, perjudicando especialmente al centro histórico y la cultura, el cual, si no es modificado, traerá grandes problemas en el futuro. ¿Cuál crees tú que es el monumento más representativo de la ciudad? Bueno, hasta ahorita he ido a visitar Baños del Inca y me gusta hacer la escultura. Tiene bastante
Y del centro histórico de la ciudad, ¿qué opinas? ¿De acá? Claro. No, está muy estructurado, lo veo muy organizado. A cambio de mi ciudad, que es un poco... Empecemos con la encuesta. ¿Usted se siente totalmente identificado con su cultura? Por supuesto, como cajamarquino tengo que sentirme orgulloso de lo que justamente tiene nuestra tierra y creo que lo mejor que podemos dar es esa representatividad que tenemos por Cajamarca. ¿Usted cuál cree que sea el monumento más representativo de Cajamarca? Bueno, uno solo tal vez no creo que tengamos, más bien creo que son, por ejemplo, la catedral, la iglesia de San Francisco y obviamente Santa Polonia, ¿no? ¿Qué estado de conservación tiene el centro histórico de Cajamarca para usted? Creo que no tiene un grado de conservación óptimo ni ideal, debido a que nosotros podemos encontrar calles dentro de nuestro centro histórico, en la Plaza de Armas, en mal estado, pintas en algunas casas o casonas que también tiene nuestro centro histórico, así que creo que es muy deplorable el mantenimiento que se le está dando. ¿Crees que el centro histórico necesita modificarse? El centro histórico modificarse, más que todo, creo que debería mantenerse, ¿no? Darle un mantenimiento adecuado, debería cuidarlo, porque justamente es un centro cultural y es reconocido por varios países. ¿Qué uso cree usted que debería tener las casonas del centro histórico? Bueno, las casonas de Cajamarca deberían promover más que todo la historia de Cajamarca, así que deberían haber exposiciones de arte, exposiciones de cerámica, incluso tal vez un pequeño museo o monumentos también que se pueden expresar en estas casonas. Cajamarca no cuenta con un circuito estable que una todos los monumentos históricos de una manera secuencial. Las personas, ya sea por interés económico o falta de educación cultural, va degradando cada día la tipología colonial de las casonas, incluyendo elementos que son ajenos a la arquitectura. El desmedido crecimiento del parque automotor y dado a que todo está concentrado en el centro histórico, se hace más vulnerable a la congestión vehicular y al comercio ambulatorio. La falta de identidad en Cajamarca es consecuencia de la escasa cultura cajamarquina que se nos da en la educación. Con todos estos problemas, estamos acostumbrados a una población con una cultura deficiente. Sin ir muy lejos, un claro ejemplo de identidad es el centro histórico de la Ciudad Blanca, Arequipa.